Final, créeme, incluso a mí me hizo llorar. El doctor Omar Al-Rashid estaba viviendo la vida de sus sueños. En el otoño de 2019, a los 28 años, trabajaba como especialista en cirugía cardíaca pediátrica en uno de los hospitales más prestigiosos de Alemania, el Centro Cardíaco de Múnich. Cada mañana, conduciendo su BMW a la clínica, pensaba en su salario anual de 150.000 euros, su posición prestigiosa y su vida perfecta, viviendo en un apartamento de lujo en el distrito de Schwabing, usando su costoso reloj suizo. Sonreía con orgullo al pasar por las fotos de éxito en los pasillos del hospital. Sus colegas lo recibían con respeto, y las familias de los pacientes lo miraban con ojos agradecidos. Todo era perfecto. La vida de Omar era como un sueño, pero las raíces de este sueño yacían mucho más profundo, en un suelo mucho más doloroso. La historia de Omar en realidad comenzó en 1991 con un niño pequeño nacido en las calles estrechas y polvorientas de Gaza. La familia Al-Rashid era una familia modesta. Su padre Ahmed tenía una pequeña tienda de abarrotes, mientras que su madre Fatma cuidaba de 3 niños en casa. Omar era el menor, y siempre fue diferente. Hasta los 8 años tuvo una infancia normal. Jugaba fútbol en las calles, iba a la escuela, corría con sus amigos. Pero en el verano de 1999 todo cambió. Omar comenzó a experimentar dificultad para respirar con frecuencia. Se cansaba subiendo escaleras, tenía que parar repentinamente mientras jugaba. Su familia inicialmente pensó que era parte del crecimiento, pero cuando los labios de Omar se pusieron azules, su padre Ahmed entró en pánico y lo llevó al mejor hospital de Gaza. Después de examinarlo, el médico miró la cara de Ahmed y negó con la cabeza. Su hijo tiene un problema serio en la válvula del corazón. No hay nada que podamos hacer aquí. Necesita llevarlo a Israel. El mundo de Ahmed se derrumbó. Israel, el país que veían como su enemigo, era ahora la única esperanza de su hijo. Unas semanas después, Omar se encontró en el Hospital Infantil Schneider en Tel Aviv. Un cirujano cardíaco israelí llamado Dr. David Goldstein examinó a Omar. El pequeño Omar nunca olvidaría la sonrisa amable del doctor y su voz suave. «No te preocupes, pequeño», había dicho el doctor Goldstein en hebreo. Omar no entendió, pero sintió confianza por su tono. «Te vamos a curar». La cirugía duró 6 horas. Ahmed y Fatma esperaron en el pasillo, rezando. Cuando Omar salió de la cirugía, sintió por primera vez que no luchaba por respirar. Su corazón latía fuerte y constante. Esa noche, acostado en su cama del hospital, Omar recordó las manos del doctor Goldstein. Esas manos lo habían salvado de la muerte. Esa noche, Omar, de 8 años, hizo una promesa. «Un día yo también salvaré niños, igual que el doctor Tío». La vida escolar de Omar cambió completamente después de este incidente. Ya no pensaba solo en fútbol y juegos. Se sentaba en primera fila en las clases de ciencias, haciendo constantemente preguntas a los maestros. ¿Cómo funciona el corazón? ¿Por qué se detiene? ¿Cómo se repara? Durante la secundaria, el objetivo de Omar se aclaró. Estudiaría medicina, pero obtener educación médica de calidad en Gaza era casi imposible. Comenzó a investigar becas internacionales. En las horas tardías de la noche, se sentaba en cafés internet examinando universidades en Alemania. En 2009, el segundo milagro de la vida de Omar sucedió. Ganó una beca DAD. A los 18 años, voló a Berlín con 2 maletas, dejando atrás a su familia, amigos, todo lo que conocía. «Ve, hijo mío», había dicho, «y recuerda, no solo te llevas a ti mismo, sino también nuestros sueños». Berlín era frío, no solo el clima, sino también la gente. Cuando Omar comenzó su educación médica en la Universidad Humboldt, se sintió completamente extranjero. Su alemán era débil, las diferencias culturales eran difíciles, su situación financiera era limitada. El primer año fue terrible. Omar lloraba hasta quedarse dormido cada noche, sentado solo en su cuarto de dormitorio. Extrañaba Gaza, la comida de su madre, las calles donde jugaba fútbol con sus amigos. Varias veces quiso hacer las maletas, pero cada vez recordaba las manos del Dr. Goldstein. Y la promesa que ese niño de 8 años había hecho. Omar estudiaba libros de medicina a las 3 a.m. mientras su compañero de cuarto regresaba de fiestas. Los fines de semana, mientras todos se divertían, Omar estudiaba en la biblioteca. Comenzó a hacer voluntariado en hospitales para mejorar su alemán. Gradualmente comenzó a adaptarse. En su segundo año sus calificaciones mejoraron. En su tercer año comenzó a llamar la atención de los profesores. En su cuarto año su beca aumentó. Omar ya no solo sobrevivía, estaba brillando. Graduándose de la Escuela de Medicina como estudiante de honor, Omar decidió especializarse en cardiología pediátrica. Fue aceptado en el Centro Cardíaco de Múnich. Allí conoció al profe Dr. Müller, quien se convirtió en su mentor. Omar, había dicho el profe Müller un día, no solo eres talentoso,
Haces este trabajo con tu corazón. Puedo sentir esa diferencia. La primera cirugía cardíaca de Omar tuvo lugar en 2000. Era un niño de 5 años llamado Max. Tenía exactamente el mismo problema que Omar había experimentado. La cirugía fue exitosa. Cuando Omar salió del quirófano, sus ojos se llenaron de lágrimas. Esa noche llamó a su familia. «Mamá», le dijo a Fatma, «hoy salvé a un niño, igual que me salvaron a mí». Las lágrimas de Fatma se podían sentir a través de la línea telefónica. «Estoy orgullosa de ti, hijo mío. Tu padre también». A principios de 2020, Omar conoció a Leila en un evento cultural palestino en Berlín. Leila también era hija de una familia palestina inmigrante, pero había nacido y crecido en Berlín. Era maestra de primaria y le encantaba enseñar árabe a los niños. No fue amor a primera vista, pero gradualmente formaron un vínculo entre ellos. Leila entendía el sentimiento de no poder encontrar su lugar dentro de Omar. Omar también entendía el deseo de Leila de conectar con sus raíces. Omar había dicho a Leila un día, «Siempre me dices un día regresaré. Solo me río, porque tienes mucho trabajo que hacer aquí». Omar solo había sonreído en ese momento, pero una voz interior siempre susurraba Gaza. En el verano de 2022, Omar y Leila tuvieron una boda pequeña pero feliz. Estaba la comunidad palestina en Berlín, algunos colegas alemanes y seres queridos de ambas familias. La familia de Omar se conectó por videollamada desde Gaza. Pasaron su luna de miel en Italia, sentados frente a la Fontana de Trevi en Roma. Omar le dijo a Leila, «Ahora construiremos nuestra vida aquí, Alemania será nuestro hogar». Leila estaba feliz, Omar también parecía estarlo. Se mudaron a una hermosa casa en Múnich. El salario de Omar había aumentado, tenía una posición respetable, todo era perfecto. Pero a finales de 2022, una extraña inquietud comenzó en Omar. Se despertaba en la oscuridad de la noche, pensando en Gaza. Comenzó a seguir las noticias con más frecuencia. En enero de 2023, llegó un video al teléfono de Omar, de su primo Mahmoud. El video mostraba a su hija de 7 años, Aya. La niña pequeña luchaba por respirar, sus labios se estaban poniendo azules. «Hermano Omar», decía Mahmoud en el video, «Aya tiene un problema con la válvula del corazón. Los médicos dicen que necesita cirugía, pero no hay nadie aquí que pueda hacerlo. Si estuvieras aquí». El video había terminado, pero Omar miró la pantalla durante horas. Se había visto a sí mismo en los ojos de Aya. El Omar de 8 años no pudo dormir esa noche. No le dijo nada a Laila, pero tormentas rugían en su cabeza. Al día siguiente, cuando fue al hospital, todo se veía diferente. Quirófano moderno, dispositivos de alta tecnología, ambiente seguro, y en Gaza, Aya luchaba por respirar. Una semana después, Omar le dijo a Laila, «Necesito regresar». Laila primero pensó que era una broma. Luego, cuando se dio cuenta de que Omar hablaba en serio, se quedó en shock. «¿Qué quieres decir con regresar?» «Omar, tenemos nuestra vida aquí, nuestro hogar, nuestros trabajos. Aya se está muriendo, Laila. Y hay cientos de niños como Aya». Su primera pelea sucedió esa noche. Laila lloró, Omar lloró, pero la decisión de Omar no cambiaba. 3 meses, dijo Laila, solo 3 meses. Luego regresarás, ¿verdad? Omar respondió, 3 meses, pero ambos sabían que esta promesa no era real. Sus colegas en el hospital se quedaron en shock. El profe Müller habló con Omar en su oficina. «¿Te has vuelto loco, Omar? Estás haciendo un trabajo fantástico aquí. Tu carrera está adelante». «Profesor», dijo Omar, «¿qué me dijiste durante mi primera cirugía? Dijiste que hago este trabajo con mi corazón. Mi corazón ahora está en Gaza». El profe Müller negó con la cabeza. 3 meses, ¿verdad? Regresarás en 3 meses. Omar no respondió. Las despedidas fueron dolorosas. Las enfermeras con las que había trabajado durante 6 años lloraron. Las familias de los niños que Omar había salvado vinieron a agradecer. La despedida más difícil fue en el aeropuerto. Laila trató de hacerlo cambiar de opinión hasta el último minuto. «Omar, por favor, esta decisión nos destruirá». Omar besó a Laila. «Te amo, pero tengo que hacer esto». El día que regresó a Gaza después de 12 años, Omar se quedó en shock. La ciudad que recordaba había desaparecido. Todo parecía más pequeño, más complicado, más desesperanzado. Cuando fue al hospital Al-Shifa, vio la situación. Dispositivos viejos, equipo roto, médicos cansados. Mientras en el quirófano de Omar en Múnich se realizaban 2-3 cirugías diarias. Aquí 20-30 niños esperaban en fila. En su primer día trabajó 14 horas. Vio tantos pacientes como operaría en un día en Múnich. Sus manos habían olvidado los guantes de Alemania. Los guantes de látex ásperos de aquí lo molestaban. Operó a Aya. Fue exitoso. Después de la cirugía, la niña pequeña sonrió a Omar. «Gracias, doctor tío», dijo. En ese momento Omar recordó su yo de 8 años. La cara del doctor Goldstein. El ciclo se había completado. Los primeros meses fueron difíciles, pero Omar comenzó a adaptarse.
Leila llamaba todos los días. ¿Cuándo regresas?, le preguntaba. Omar decía pronto, pero ambos sabían que esto no era verdad. Los cortes de electricidad dificultaban las cirugías, había escasez de medicinas, el equipo se rompía constantemente. Omar comenzó a comprar suministros con su propio dinero. Sus colegas inicialmente se acercaron con sospecha. Algunos se burlaban de él como el príncipe de Europa, pero cuando vieron la ética de trabajo de Omar, comenzaron a respetarlo. El director del hospital, Dr. Khalil, le había preguntado a Omar un día: «¿Te quedarás aquí, verdad?». Omar había dicho: «Me quedaré». Era la primera vez que decía estas palabras y se sorprendió a sí mismo. En los últimos meses de 2023, la situación comenzó a deteriorarse. La tensión política estaba aumentando. Los mensajes de Omar a Leila cambiaron. «Me quedaré aquí, Leila. Perdóname». Leila no había respondido. Omar ahora solo vivía en el hospital. No iba a casa, solo trabajaba. Dormía, trabajaba. La culpa dentro de él estaba creciendo. Había abandonado a Leila, pero no podía abandonar a los niños en Gaza tampoco. Una noche llamó a Leila llorando. «Te extraño mucho», dijo. «Yo también te extraño, Omar, pero ya no te reconozco». 7 de octubre de 2023. Omar había ido al hospital como de costumbre esa mañana, preparándose para cirugías como siempre. Alrededor del mediodía comenzaron a llegar noticias terribles. El hospital se volvió caos. Los heridos comenzaron a llegar. Primero unas pocas personas, luego decenas, luego cientos. Omar trabajó 36 horas seguidas. Incluso cuando sus manos comenzaron a temblar, no paró. Niños, adultos, ancianos, todos con dolor, todos esperando ayuda. En algún momento de esa noche, Omar fue al baño y lloró allí. Durante 10 minutos, luego se limpió la cara y regresó al quirófano. Los días siguientes se volvieron un infierno. El hospital se convirtió en objetivo. La primera bomba cayó en el jardín del hospital. Las ventanas se agrietaron. La gente corrió en pánico. En ese momento Omar tomó una decisión. Cuando otros médicos comenzaron a ir a lugares seguros con sus familias, Omar se quedó. «¿A dónde vas?», preguntó el doctor Khalil. «No me voy», dijo Omar. «Los niños están aquí». El doctor Khalil puso su mano en el hombro de Omar. «¿Estás loco? Morirás aquí». «Tal vez», dijo Omar, «pero moriré de una manera que vale la pena vivir». 23 de noviembre de 2023, medianoche, Omar estaba de turno en el hospital. Afuera los sonidos del bombardeo nunca paraban. La electricidad se había ido. El generador estaba funcionando. En ese momento trajeron a Nur, de 6 años. La metralla se había alojado cerca de su corazón. Su corazón estaba a punto de parar. Omar la examinó. Se necesitaba cirugía. Inmediatamente. «Doctor», dijo la enfermera Amira, «el generador se está quedando sin combustible». Y afuera, los sonidos de las bombas se acercaban. Omar miró a los ojos de Nur. En esos ojos se vio a sí mismo. Vio a Aya. Vio a cientos de niños que había salvado. «Comenzamos la cirugía», dijo. Llegó ese momento. Las manos de Omar temblaban. La Nur de 6 años en su mesa había perdido el pulso, y afuera, las bombas que explotaban estaban destrozando las ventanas del hospital. Omar luchó durante 3 horas. El corazón de Nur, las manos de Omar, el sonido de las bombas, los últimos alientos del generador, las luces del quirófano se apagaron 3 veces. Omar continuó con una linterna. A las 3:30 am, sucedió el milagro. El corazón de Nur comenzó a latir, latidos fuertes y constantes. Omar lloró. La enfermera Amira lloró. Todos en el quirófano lloraron. «Lo logramos», dijo Omar. «Lo logramos». Cuando terminó la cirugía, Omar trató de salir del hospital, pero el edificio había sufrido demasiado daño. Las escaleras se habían derrumbado. Omar estaba atrapado en el piso superior. Había una última carga en su teléfono. Llamó a Leila. «Omar, ¿eres tú, Omar?» «Leila, te amo mucho». «Omar, por favor, regresa ahora. Por favor, no me dejes». «Leila, hoy salvé a una niña. Su nombre es Nur. Está viva ahora. Yo sé que estoy en el lugar correcto». «Omar, no puedo oírte». «Omar», la línea se cortó. El teléfono de Omar murió. 6 meses después, Leila todavía está en Berlín, todavía esperando tijas de Omar. Pero no llegan noticias de Omar. Pero no llegan noticias. Nur está viva, creciendo con un corazón sano. Su hermana le cuenta la historia del tío Omar. El doctor Khalil dejó el escritorio de Omar como estaba. «Tal vez regrese un día», dice. El mensaje de estado de WhatsApp de Omar todavía está activo. Ser doctor no es solo sanar, es dar esperanza. El profe Müller en Múnich siempre dice esto cuando habla de Omar. Era un verdadero doctor, siguió su corazón. A veces Leila llama al número de Omar. Cuando escucha el número que ha marcado no está disponible actualmente, las lágrimas corren por su cara. Pero el mundo es muy grande, muy complejo, y cada día nacen nuevos Omares, siguiendo sus sueños, cargando la esperanza de otros, atrapados entre el amor y la ira. La historia de Omar puede haber terminado,
Pero la huella que dejó, los corazones que salvó, la esperanza que dio continúa. Esta historia está inspirada en eventos reales. Hay miles de Omares en el mundo. No los olvidemos, porque a veces solo un corazón latiendo puede cambiar el significado del mundo entero. Y Noor todavía está viva, con un corazón sano, con esperanza, llena de vida.